Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy Fausta Vivan Osa del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Y para la gloria de Dios, el Señor siempre nos da palabra de meditación y nosotros venimos aquí a compartirlas contigo. Coge tu Biblia, hoy vamos a meditar el libro de Tito 3, del 1 al 5. Vamos a meditar en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como os he dicho en otros vídeos, yo te lo vengo a leer aquí un poco rápido, pero tú tienes el tiempo de profundizar más y leerlo o si escuchar los vídeos las veces que quieras. Bien, vamos allá. Dice así: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, dice, que estén dispuestos a toda buena obra, versículo 2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, escucha, su amor para con los hombres, o sea, cuando se manifestó su amor para con los hombres, nos salvó. Esto es el versículo 5. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, nosotros no éramos dignos de ser salvos, pero el Señor demostró su bondad. El tema lo hemos puesto justificados por gracia, pero vamos a ir meditando unos ciertos puntos aquí porque el Señor nos manda que nos sujetemos a los gobernantes y seamos buenos ciudadanos, ¿vale? El versículo 1, mi querido amigo, se refiere al gobierno civil. Y el cristiano, para él debe ser un privilegio hacer bien, o sea, tener la oportunidad de hacer el bien. Tenemos que estar siempre dispuestos a hacer el bien. Mira, esto es lo que nos quiere decir el versículo 1. El versículo 1 quiere decir que tenemos que someternos al gobierno civil y estar dispuestos siempre a hacer el bien. Versículo 2, aquí se refiere al empleo del principio de la gracia, lo cual excluye toda violencia de pensamiento, idioma o acción. No seamos contenciosos. He ido a mirar qué significa contenciosos, porque hay a veces palabras que no entendemos bien. Contenciosa, una persona contenciosa es una persona que tiene por costumbre disputar o contradecir todo lo que dicen los demás. O sea, no seamos estas personas que van buscando discusión a todas partes, sino que mostremos el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, ya sabes, luego te voy a leer qué es el fruto del Espíritu. Y así también demostramos la gracia interna del alma, que solo puede ser proporcionada en la vida del creyente por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hace esas cosas estrictamente sobre la base de nuestra fe en Cristo y la cruz. Si tú y yo no tenemos nuestra fe puesta en Cristo y la cruz, estamos perdiendo el tiempo en el Evangelio, porque tenemos que creer en Cristo y la obra maravillosa que hizo en la cruz. Allí fuimos salvos. Mira, te voy a leer para que sepamos tú y yo lo que son el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo está en el libro de Gálatas 5, 22 a 23. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor. Tenemos que demostrar amor. Tenemos que demostrar gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. 23 dice así: mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. O sea, tenemos que demostrar todo eso. Esto significa que el Espíritu vive en nosotros. Amén. Mira, como es importante para el testimonio actual y el progreso del Evangelio, los creyentes deben obedecer a las autoridades civiles y gobernantes. Tenemos que obedecerles a las autoridades civiles y a gobernantes, ¿verdad? Obedecer a la ley civil, ser buenos ciudadanos y actuar respetuosamente con el prójimo. La única excepción, porque hay excepción, ¿vale? La única excepción de este principio es cuando la ley gubernamental entra en conflicto con la enseñanza bíblica. ¿Qué significa esto? Pues tú y yo no podemos aceptar la ley del aborto. No podemos aceptar la ley de que los hombres se casen entre ellos. No podemos aceptar esta ley porque Dios es claro, dijo, varón y hembra los creó.
Entonces no podemos ir a votar a la gente que acepta esta ley, ni estar de acuerdo con esta ley. Y que se case mujer con mujer, no podemos aceptar esta ley. Tampoco podemos aceptar las leyes que obligan a los niños, a los pobres inocentes, a vivir en este tipo de familia que ellos han creado. Tampoco podemos aceptar esto porque esto perturba el alma del niño. El pobre inocente no ha escogido vivir así. Entonces tú y yo no tenemos que estar de acuerdo con estas leyes. Te voy a leer el libro de Mateo. Mateo 17, del 24 al 27, dice así. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobran las 2 dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. 25, él dijo, sí. Y al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Le preguntó, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Respondió Pedro y le dijo, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos, le dijo Jesús a Pedro. Y el versículo, entonces los hijos son exentos, dijo. 27, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. O sea, el Señor, ya ves aquí, para no ofenderles, el Señor cumplió lo que estaban pidiendo, que hay que pagar las 2 dracmas. Entonces tú y yo no seamos rebeldes, que vamos contra las leyes, porque el Señor no nos llama a ir contra las leyes. Para profundizar más en este punto, te invito a leer el libro de Mateo 22, del 15 al 22. Lee también el libro de Romanos 13, del versículo 1 al 7. Lee también el libro de Primera de Pedro 2, del 13 al 17. Yo te voy a leer el libro de Hechos 5, el versículo 29, que dice así. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, cuando estas leyes del mundo, los gobernantes, sus leyes entran en conflicto con nuestro Dios, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Este es el primer punto. Tenemos que obedecer a los gobernantes, ser buenos ciudadanos siempre que no vaya en conflicto con la enseñanza bíblica. Vamos a pasar ahora al versículo 3 que habla de los pecadores, ¿verdad? Mira, en el tiempo pasado teníamos una falta de entendimiento en cuanto a las cosas espirituales y éramos desobedientes a Dios y a su palabra. Tú y yo hemos vivido así, ¿verdad? Porque gracias a Dios hay algunos que nacen cristianos, pero yo no nací creyente, yo no nací cristiana. Y debido a la caída de Adán, el hombre inconverso no puede verse como es él mismo en realidad. Y su estilo de vida es de un incrédulo. O sea, que no tiene temor ni cree en Dios. Mi querido amigo, mira, fuera de Cristo no hay temor de Dios ni amor verdadero para nadie. O sea, cuando tú y yo vivíamos antes en el mundo, hacíamos las cosas pensando que eran buenas. Pero luego cuando llegamos a la luz del Evangelio, nos damos cuenta de que todo lo que hacíamos era malo. ¿Por qué? Porque el diablo ha camuflado el pecado. Ha camuflado el pecado de tal manera que ya hay mentirijillas blancas. O sea, tú mientes, pero dicen, es una mentirijilla blanca. O sea, tú robas y dicen, no, has robado a los ricos. Entonces, el diablo ha camuflado tanto el pecado que la gente vivimos pecando cuando no tenemos a Dios hasta que llegamos a la verdad del Evangelio. Y cuando llegamos a la verdad del Evangelio, que es recibiendo al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador y arrepentirnos de nuestros pecados, entonces somos justificados. Y este es el punto 4 que te voy a leer, la justificación. Ese es el versículo 4. Aquí se refiere a la condición perdida del inconverso. También presentan a Cristo mismo y lo que Él hizo al morir en la cruz para redimir a la humanidad perdida.
Tú y yo estábamos perdidos, pero el sacrificio de Cristo nos salvó, nos redimió. Amén. Vamos a pasar ahora en el punto del lavamiento de la regeneración, que es el versículo 5, ¿vale? Esto indica la imposibilidad completa del hombre que realiza obras de justicia que no lo salvarán, porque la iniciativa de la salvación brota completamente del Señor. No podemos ser salvos por nuestras obras. Mira, y esta obra, como hemos visto, la salvación brota completamente del Señor y es realizada por medio de la cruz. En efecto, el creyente nacido de nuevo es regenerado, lo que es causado por el proceso limpiador. O sea, Él nos limpia, lo cual la sangre ha limpiado de todo pecado. O sea, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, tanto de su poder como de su culpa. También muestra al miembro de la deidad quien realmente lleva a cabo la obra de la regeneración en el corazón y la vida del pecador, el pecador creyente, que él hace por la fe expuesta en Cristo de parte del individuo. ¿Qué significa esto? Significa que tú y yo no podemos ser salvos por nuestras obras, no podemos. Y la regeneración viene cuanto más nos acercamos a Dios, más hacemos lo que el Señor nos pide. Hay unos mandamientos a cumplir. Cada vez que tú y yo los saltamos, nos estamos alejando de Dios. Mira lo que dice aquí en 1 de Juan 1:7 para ir terminando. Dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Escucha. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto se refiere al nuevo nacimiento y de los nuevos creyentes. Mira, esto también ilustra de modo simbólico en el bautismo cristiano. O sea, que tenemos que aferrarnos al Hijo de Dios para ser limpios, mi querido amigo. Mira, la renovación en el Espíritu indica la comunicación constante de la vida divina a los creyentes a medida que rinden su vida a Dios. Cuanto más tú y yo rendimos nuestras vidas a Dios, más somos regenerados, ¿verdad? Mira lo que dice aquí en Juan 3:3, dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Tú y yo tenemos que transformarnos. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Señor tiene una voluntad agradable y perfecta que quiere traer a nuestras vidas. Pero si tú y yo nos ponemos rebeldes en el plan, yo llevo mi vida como yo quiero, entonces el Espíritu Santo no puede obrar en nosotros. Tenemos que someternos a Dios, y cuanto más nos sometemos a Dios y resistimos a las cosas de este mundo, como dice aquí, que nos tenemos que transformar, entonces el Espíritu Santo le estamos dando libertad para que obre en nosotros. Hay muchos cristianos que se quejan mucho, pero no quieren someterse a la voluntad de Dios, y esto no se puede estar con un pie fuera y un pie dentro. Antes éramos así y ahora tenemos que cambiar. El nacer de nuevo significa que tú y yo ya no hacemos las cosas que hacíamos antes. Conocemos la verdad y luchamos para ponerla en práctica. Que Dios te bendiga muchísimo. No vamos a hacer largo el vídeo y nos vemos mañana si Dios quiere, ¿verdad? Si Dios quiere, nos vemos mañana si Cristo no viene esta noche. Haz lo que el Espíritu Santo te pone en el corazón y serás regenerado. Un abrazo grande y nos vemos mañana si papá quiere. Hasta luego.